Bien, chicos, hola. Os voy a hacer este tutorial en el que voy a utilizar una presentación de diapositivas que voy a comenzar a compartir ahora para que os ayude a estudiar el proceso de romanización, la conquista y la romanización de la península ibérica, ¿no? El tema que tenéis que preparar por vuestra cuenta, ¿no? Comienzo entonces a compartir la pantalla, ¿vale? Y bueno, esta sería la parte del bloque 1 que vosotros tendréis que preparar por vuestra cuenta. El periodo que cronológicamente se establece entre el año 218 y el año antes de Cristo y el año 476 después de Cristo, lo que denominamos como la presencia romana en la península y su desaparición física, a pesar de que luego continúa y pervive de diferentes maneras. Bueno, para estudiar el tema en los apuntes nosotros lo tenemos estructurado en estos 4 apartados, ¿no? En primer lugar, los orígenes de la conquista y las fases de la conquista romana de la península. En segundo lugar, la definición de romanización y la pervivencia del legado cultural, económico, social, político romano. Romanización que va unido también a otro proceso que es el de cristianización de la Hispania romana. Ambos procesos, el de romanización y el de cristianización, van a ser lentos y van a ser desiguales en intensidad y van a depender mucho de las zonas. El proceso de romanización es inmediatamente posterior al de conquista. Este proceso de romanización se desarrolla en relación a unas formas administrativas y a la distribución del territorio peninsular que vamos a ver en diferentes mapas. Y a partir del siglo III nos vamos a situar en un momento de crisis que va a tener como consecuencia inmediata, como consecuencia más directa, la llegada de los pueblos germanos a la península ibérica. Bueno, aquí en esta diapositiva inicial tenemos lo que serían los dos aspectos fundamentales del tema. Por una parte, las fases de la conquista, las 3 fases de la conquista, a la izquierda. La primera, con la llegada de los romanos, el desembarco en Ampurias en el año 218 hasta el 197, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. La segunda fase, la entrada hacia el interior, hacia la meseta, con las luchas contra los lusitanos y los celtíberos, las revueltas internas contra el poder de Roma, fundamentalmente de celtas lusitanos, de celtíberos, en diferentes regiones del interior, y acabando en el siglo I con la conversión de Hispania en escenario de las guerras civiles romanas, y a partir del año 29 al 19 la conquista del norte. Es la única conquista que a lo largo de la historia se ha desarrollado desde el Mediterráneo hacia el occidente, porque todas han sido norte-sur, pero la romana no, desde el Mediterráneo hacia el interior, primero el Levante, luego la meseta y finalmente el norte. Y luego hay un proceso de romanización, de transformación de las formas culturales peninsulares en las romanas, un proceso en el que los pueblos que se integran en el Estado romano van a adoptar sus formas de vida, las formas de vida de los conquistadores, transforman su idioma, sus costumbres, su organización, su economía y su cultura. Un proceso complejo, desigual en profundidad, en diferentes regiones. Por ejemplo, como vamos a ver después y lo vamos a marcar, mucho más potente en el Levante que en el norte. ¿Vale? En el Levante una romanización muy intensa, en la meseta digamos que un poquito menor. Pero bueno, vamos a empezar a ver el primer apartado, que son las fases de la conquista. Para verlo tenemos que situarnos en un elemento que hemos visto recientemente en clase, o que vamos a ver en función de cuándo voy a colgar este vídeo tutorial. En primer lugar, los pueblos prerromanos que nos encontramos en la península ibérica. Tenemos en la zona levantina todos estos pueblos, desde los turdetanos, bastetanos, edetanos, layetanos, lacetanos, son pueblos íberos, son pueblos que están muy acostumbrados a la llegada de colonizadores históricos. En el norte los griegos, en el norte del Levante, más al sur los fenicios en torno a Cádiz y luego también los cartagineses. Cartagineses que es un pueblo procedente del norte de África, de la zona de Túnez, que va a dominar el Levante y el interior. Más al interior, en la meseta, nos encontramos a los pueblos celtas de origen indoeuropeo y en torno a las provincias de Soria, Guadalajara, Teruel, parte de Burgos, Palencia, nos encontramos a los celtíberos, ¿vale? Estos pueblos que se van a resistir bastante potentemente, de una manera muy intensa, al poder romano. Y en el norte de la península nos encontramos a los astures y cántabros, los pueblos castreños que vamos a denominar, también los galaicos, y a los vascones de origen, bueno, pues desconocidos. Sobre este contexto escenario histórico se desarrolla la conquista romana, ¿vale? Bueno, la conquista,
como veis aquí en esta otra diapositiva, hay que enmarcarla en el contexto de las guerras púnicas. Las guerras púnicas son las que se desarrollan contra Cartago. Permitidme que os sitúe en el mapa, perdón, a ver, este de aquí, y ahora vuelvo hacia atrás. Cartago es este espacio situado en verde, en el norte de África, sur de la península, y en concreto en torno a esta ciudad que hay en Túnez, que es Cartago, que va a estar dominada por la familia de los Barsa. En concreto, en algunos lugares, en algunos momentos históricos, Aníbal, Amílcar, Asdrúbal Barsa, y que va a tener una serie de aliados y que se va a enfrentar con Roma y con el Senado romano, con la República Romana, por el dominio del Mediterráneo occidental. ¿Qué es el Mediterráneo occidental? Toda esta zona interior, parte del Mediterráneo, situado entre el Levante peninsular, el sur de Francia, península itálica, norte de Italia, donde se sitúan las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares. A lo largo de 3 guerras irán enfrentándose estos dos grandes polis o incipientes imperios, entre comillas, porque son 2 repúblicas, la República Romana y el Estado cartaginés, ¿vale? Vuelvo hacia atrás a esta diapositiva en el que, bueno, nos hemos situado a los cartagineses, pueblo colonizador descendiente de los fenicios, que les sustituye y que conquista la península ibérica en búsqueda de metales, de tributos, de soldados, ¿vale? Para enfrentarse a Roma por el dominio del Mediterráneo. Ese enfrentamiento con Roma lleva a la llegada al desembarco romano en Ampurias, en la costa de Ampurias, en la costa levantina española en el 218 por parte de las tropas de Publio Cornelio Escipión. En el desarrollo de una política agresiva de expansión, debido a que la aristocracia senatorial romana necesitaba expandirse para incrementar sus tierras, para buscar esclavos y materias primas, por el prestigio que le daba a los participantes en el conflicto la participación en este como forma de promoción política entre las propias élites. Bueno, estas guerras, las denominadas guerras púnicas, la que a nosotros nos interesa es la Segunda Guerra Púnica. En la primera, Cartago pierde las islas de Córcega y Cerdeña. Es en la segunda la que tiene un escenario eminentemente peninsular, ¿vale? Bueno, antes de seguir con la Segunda Guerra Púnica, señalaros que podéis decir que las fases de la conquista romana son 3 o 4. 3, Levante, y luego la segunda sería el interior, ya sea la meseta, ya sea el oeste, por eso aquí se puede duplicar y por eso hablamos de 4, y luego finalmente el norte, ¿vale? Volvemos a nuestra Segunda Guerra Púnica. En esta Segunda Guerra Púnica, los pueblos íberos se oponen, por ejemplo, también a la presencia cartaginesa, como se van a oponer después a la presencia romana, ¿vale? Algunas colonias en la costa, que son aliadas de Roma, presionan para que entre Roma y Cartago se firme un acuerdo de paz que delimite esferas de influencia, ¿vale? Y sobre todo tras la fundación de un territorio que es Cartagena, ¿vale? Cart Hadash es el nombre que le da a Cartago, Cartagena en Murcia, y entre Roma y Cartago se firma en el año 226 el Tratado del Ebro, en el que Cartago se compromete a no ejercer más influencia y a conquistar territorios más al norte del Ebro. Los romanos justificarán en un momento determinado que el tratado que firman no es el Ebro, sino que puede ser un río situado más al sur, que puede ser el Turia o que puede ser el Júcar. Y aquí interviene el conflicto con la ciudad de Sagunto. Sagunto es una ciudad fundada por los griegos de Marsella, que son aliados de Roma. Cuando Cartago ataca Sagunto, ¿vale? A pesar de estar situada al sur del Ebro, los romanos dicen que no, que lo que han firmado tiene que ver con un río situado mucho más al sur y que no es el Ebro, y que van a defender a Sagunto. Y ese es el motivo por el cual interviene Roma en la península ibérica, ¿vale? Cuando Sagunto pide ayuda al Senado para, bueno, pues hacer cumplir ese pacto firmado en el que han sido atacados por Cartago, a pesar de que el Tratado de Roma aseguraba estas tierras para los cartagineses. Es decir, los romanos como que forzaron y manipularon la historia para poder provocar el conflicto con Cartago. En el enfrentamiento, Aníbal se lanza a la península itálica con su ejército, incluyendo elefantes que cruzan los Pirineos, que cruzan los Alpes, que derrota en 3 ocasiones a los romanos. Voy a pasar un poquito de esta diapositiva para que veáis.
Este sería el territorio en azul cartaginés, este sería el territorio en Roma, en los inicios de la Primera Guerra Púnica, para situarnos, ¿vale? Y en la Segunda Guerra Púnica nos encontramos las campañas de ambos líderes, ¿no? La campaña de los Barsa atacando a Roma y la campaña de los romanos desembarcando en Ampurias y llegando en ayuda de Sagunto. Y en este contexto es el enfrentamiento en la Segunda Guerra Púnica hasta que en el año 208 los romanos son derrotados en Baécula. Baécula es esta ciudad que hay aquí en Sierra Morena, muy importante en nuestra historia porque ahí se van a desarrollar otras dos grandes batallas posteriores, que ya lo veremos, las Navas de Tolosa, la batalla de Bailén, la primera en 1212, la segunda en 1808. ¿Vale? Baécula supone el fin de la presencia cartaginesa en la península y la definitiva conquista romana, ¿vale? Bueno, de nuevo, en este mapa quizás sea mucho más claro, creo que es el que tenéis en los apuntes. En verde, la flecha en la que nos vemos el ataque de los de Aníbal Barca y de Cartago hacia Roma, y en rojo el intento de corte de las vías de abastecimiento cartaginés con el desembarco en Ampurias. Ampurias es esta ciudad situada aquí en Cataluña, en el que desembarcan las tropas de Publio Cornelio Escipión para contraatacar. Sí, hay que decir que Aníbal estuvo a las puertas de conquistar la ciudad de Roma y no lo hizo, y cometió un grave error, porque tras la batalla de Cannas, en la que vence a Roma, intentará ir para salvar a Cartago, donde será derrotado en las explanadas de Zama, ¿vale? Bueno, en esta guerra púnica, en esta segunda guerra púnica y en esta primera fase se conquista Levante y la zona íbera, ¿no? En este mapa lo podéis ver claramente, los diferentes territorios que en azul o en rojo van explicándonos la presencia romana en el Levante entre la población íbera, que es la primera que va a sufrir la llegada de los romanos. Una segunda fase lo tenemos en el mapa aquí representado con los territorios en color amarillento y en color marrón, en el que los romanos se enfrentan a los pueblos celtas y celtíberos del interior, pueblos menos acostumbrados a la presencia de los colonizadores, más reacios, y contra los que los romanos van a desarrollar las campañas bélicas más importantes, ¿no? En el sur de Extremadura y en Portugal, el enfrentamiento con los lusitanos dirigidos por Viriato, y en la zona norte, en el valle del río Duero, el enfrentamiento con los pueblos celtíberos, los velos, los titos, los lusos, los pelendones, con la ciudad de Numancia como ejemplo más representativo, ¿vale? Estas revueltas en la meseta de pueblos celtíberos van a ser bastante duras, bastante fuertes, una resistencia bastante importante. Aquí podemos ver las campañas contra Viriato y aquí la campaña de Numancia. Numancia, esta ciudad situada en el río Duero, que es la llave, la puerta del norte de la meseta, ¿vale? Fijaros que está situado entre el río Ebro y el río Duero, en las estribaciones del sistema ibérico, en la zona de la meseta, la única zona accesible y más fácil, ¿no? La resistencia de Numancia lo que hizo fue retrasar la conquista del interior, ¿vale? Y en esta representación histórica, en esta fuente que podríamos hacer un día en clase, nos aparece la muerte de Viriato, el caudillo lusitano, que fue asesinado, comprado por el dinero, su muerte por el dinero romano, debido a la enorme resistencia que había ejercido sobre las tropas romanas. Esta segunda fase, bueno, aquí, para que veáis un croquis de lo que fue la conquista de Numancia, la ciudad que resistirá duramente a la presencia romana. Terminaría esta segunda fase de la conquista con la conversión de Hispania, de la península ibérica. Hispania es el nombre que va a recibir, Iberia es el nombre que tenía a las orillas del río Ebro, Hispania es el nombre cartaginés, Hispaam, la tierra de los roedores, de los conejos, podría ser traducido. Hispania es el nombre asumido por los romanos. En el siglo I a.C., la Hispania se convierte en el escenario de las guerras civiles, ¿no? En primer lugar, las guerras entre Sertorio contra Sila y después entre Pompeyo contra César, dejando su huella en la creación de numerosas ciudades donde se asentaban los veteranos de guerra, los licenciados de las legiones que tras 25 años de servicio recibían una parcela en propiedad para su sustento
y donde se crearán diferentes instituciones romanas, se fundarán ciudades donde no existían antes, se construirán ciudades de nueva planta, se construirán calzadas como instrumentos de comunicación y que serán un foco de romanización realmente importante. Para pasar a la tercera fase, ¿vale? Aquí la tenemos al norte, en este color clarito, que sería la conquista del noroeste, en el que Octavio Augusto, tras vencer a Marco Antonio, tras el segundo triunvirato, decidirá someter a los pueblos libres de la península, de los cántabros, de los astures, los vascones, los únicos de origen desconocido, no de origen celta, y que su mayor interés residirá en controlar este norte para hacerse con los recursos minerales de este territorio y que Octavio Augusto encargará su conquista a su yerno Agripa. Perdón, porque me he ido hacia atrás, ¿vale? Bueno, la conquista terminaría en el año 19 a.C., se iniciaría en el 29, la tercera fase, y ahí comenzaría el proceso de romanización. Proceso de romanización en el que en un primer momento vamos a explicar la administración provincial, es decir, las formas en las que los romanos dieron vida, dieron desarrollo a su control funcionarial y administrativo. En un primer momento, cuando se desarrolla la conquista del Levante en la primera fase, la península o Hispania va a estar dividida en dos provincias. La Hispania citerior, es decir, la más cercana a Roma, es el significado que tiene, y la Hispania ulterior, la más alejada, con esta línea de separación situada al sur de Murcia, entre Murcia y Almería. ¿Vale? En este mapa podéis ver las tres fases de la conquista. Recordad que la segunda podemos subdividirla en dos, ¿vale? El Levante, la meseta y el interior, y el norte, y la distribución en dos provincias. De ahí pasaríamos, bueno, aquí lo podéis ver más claramente, al terminar la conquista, donde estaría la Hispania citerior y la Hispania ulterior, de izquierda a derecha. Durante el imperio, durante el Alto Imperio, nos encontramos tres provincias: la Tarraconensis, con capital en Tarraco, la Bética, con capital en Córdoba, y la Lusitania, con capital en Mérida, Emérita Augusta, durante el Alto Imperio. Las regiones que los romanos más defendieron o más quisieron fue Tarraconensis, con el valle del río Ebro, y la Bética, con el valle del río Guadalquivir, por la cantidad de recursos que le aportaban. Y en época del emperador Diocleciano, ya en los momentos previos al cambio de etapa entre el Alto y el Bajo Imperio, nos encontramos, cinco provincias. La Tarraconense se ha subdividido en tres: Cartaginense, Tarraconense y Galaecia, y se mantiene Lusitania y Bética. Y la Mauritania Tingitana es adscrita a la diócesis de Hispania. Es decir, se considera el norte de África como conformante dentro del territorio peninsular. O sea, la primera vez que se considera el norte de África como un territorio que va más allá de la península. Bueno, en esta otra evolución de diapositivas vemos las diferentes provincias, desde la primera arriba a la izquierda en la conquista, hasta los tres mapas inferiores que pertenecerían a la época histórica del Bajo Imperio Romano. Incluso llegó a haber una nueva provincia, no peninsular, sino insular, que fue la Baleárica. Por lo tanto, tendríamos 7 provincias, ¿no? Las 5 en la península, las Baleares y la Mauritania Tingitana dentro de la diócesis de Hispania. Bueno, esta distribución provincial, aquí la podemos ver de nuevo en la época del emperador Diocleciano, la más clara. Esta distribución provincial es sobre la que se desarrolla la romanización, es decir, el proceso de aculturación en el que las sociedades indígenas se transforman a las formas de cultura romano. En este caso, en la población peninsular. Y nosotros tenemos que estudiar tres elementos: los instrumentos que se van a utilizar, ¿vale? Los medios, los elementos que se van a utilizar y la heterogeneidad que va a tener este proceso, ¿vale? Entre los medios nos encontramos, por ejemplo, los vehículos, ¿vale? Sería las ciudades, el latín, el sistema económico, la religión y el arte, las calzadas romanas, el derecho. Esta romanización va a ser muy intensa en los momentos de la conquista y va a ser sobre todo muy importante en el Levante y en el sur, y menos en el centro y en el norte, ¿vale?
y luego los elementos que se van a ir utilizando y que tenéis descrito en los diferentes, en los apuntes. Ahora vamos a ver algún ejemplo. En cuanto a la urbanización, ciudades de nuevo cuño, antiguas ciudades que se transforman, es decir, municipios o colonias. Municipios son antiguas ciudades que adquieren la ciudadanía romana. Colonias son nuevas ciudades creadas por los romanos o asentamientos para dárselos a sus soldados. La administración provincial, como hemos visto, elemento fundamental. El derecho romano, en cuanto a que Hispania va a ser uno de los primeros lugares del Mediterráneo imperial romano que va a adquirir la ciudadanía. Por ejemplo, en época del emperador Caracalla, en el siglo II, es una de las primeras provincias del Imperio Romano que adquiere la ciudadanía romana. ¿Vale? Y la Hispania va a ser muy importante en este sentido porque va a aportar a Roma pues unos elementos económicos muy importantes. Podemos decir que Roma conquista militarmente la península, pero que la península conquista económicamente a Roma, ¿vale? En cuanto a los recursos, en cuanto a la población, en cuanto a la agricultura, etcétera. Bueno, aquí os estoy mezclando dos cosas, pero el derecho romano y la concesión de la ciudadanía en época muy temprana al territorio peninsular, aunque luego es cierto que todos los súbditos a partir del siglo III lo van a recibir. La implantación de un sistema esclavista también en la península ibérica y luego la aparición de una serie de elementos culturales, por ejemplo, como el uso del latín, que derivará en las lenguas que actualmente hablamos, como es el castellano, en el arte, ¿vale? La creación de elementos arquitectónicos peculiares, originales y de una gran importancia, y la religión, el proceso de cristianización. De ahí que Hispania, bueno, y en esta diapositiva lo podéis ver, se va a producir un proceso de intercambio. Va a dar a Roma recursos y va a recibir elementos culturales y sociales bastante importantes. Aporta elementos como, desde el punto de vista agrícola, vino, aceite, carne, caballos, esclavos, soldados y recursos minerales, además de otro tipo de elementos que irían al mercado romano. Y recibe de Roma su cultura, que es el origen, por ejemplo, de nuestras lenguas, salvo el vasco, que el euskera, pero que es un elemento fundamental. Ciudades, por ejemplo, como esta que tenéis aquí, una ciudad romana, en concreto una ciudad organizada con las mismas estructuras, con los mismos caracteres, con los mismos elementos y que van a ser el centro político, administrativo, religioso del territorio, ¿vale? Sobre las cuales a partir de ellas se va a extender la romanización, ¿vale? O las calzadas, por ejemplo, en la península ibérica existieron fundamentalmente 4 grandes calzadas, ¿vale? En verde tenéis la vía Augusta, que unía desde Ampurias hasta Cádiz, es decir, siguiendo todo el proceso de la conquista. Las calzadas las construía el ejército por fines militares, pero posteriormente eran utilizadas por fines civiles. La vía de la Plata, desde el norte, las minas de Astúrica Augusta, Astorga, hasta Itálica y el puerto de Cádiz, ¿vale? La vía del norte, que es la segunda fase de la conquista, y la vía atlántica siguiendo la costa levantina. Estas calzadas romanas en torno a las grandes ciudades que se van a construir, cualquiera de ellas. Bueno, pues son ciudades que luego posteriormente van a seguir convirtiéndose en puntos y polos de desarrollo sociopolítico posterior. Aquí tenéis un desarrollo un poquito más complejo de cuáles eran las calzadas, porque las había más o menos importantes, y las diferentes capitales de provincia que vamos a ir viendo repartidas por el imperio. Y en esta otra diapositiva, en la que no podemos verla muy claramente, pero serían pues las principales obras de ingeniería romana, entre las cuales podríamos citar como principales ejemplos, y muy interesante que lo hagáis en vuestra pregunta y en vuestros apuntes, por ejemplo, la construcción de acueductos como este de los Milagros en Mérida, el acueducto de Segovia, ¿vale? Anfiteatros como este de Mérida, teatros, igualmente aquí en Mérida. Bueno, este ahora mismo estoy dudando si es el de Itálica, ¿vale? O teatros como el de Mérida. Faros como el de Hércules, el único faro romano que se utiliza hoy en el mundo y que sigue todavía en uso, evidentemente transformado y renovado, ¿vale? Arcos triunfales como el de Bará en Tarragona, o este arco como el de Caparra, que es el único arco cuatrifonte que existe en el Imperio Romano, situado en la Comunidad de Extremadura.
puentes, continuación viaductos de las calzadas con un arco de triunfo, ¿vale? Como este de Alcántara sobre el río Tajo, ¿vale? También en Extremadura, o murallas como las de Lucus Augustus, la capital de Galaecia, el actual Lugo, nacida por funciones fundamentalmente defensivas. Ciudades, por ejemplo, como la de Segóbriga, aquí podemos ver una vista aérea, uno de los grandes yacimientos que está siendo excavado ahora, muy cerca de minas de un producto llamado lapis specularis, que era el vidrio de la época, ¿no? Y aquí en esta otra diapositiva, cuando luego le echéis un vistazo a la presentación, podéis ver la enorme cantidad de recursos y de productos que se podían obtener de la península y que surtían el mercado de Roma, entre los que destacamos, por ejemplo, el garum, una salsa, ¿vale? Cuya receta no tenemos demasiado clara, pero que se hacía sobre todo en base a pescado y que aderezaba, que acompañaba a todo tipo de alimentos. O bueno, se exportaba en estas ánforas. Ese es un yacimiento arqueológico en el que se ha descubierto ánforas que transportaban el garum al mercado de Roma. No había banqueta en Roma que no se preciara de tener este producto. O, por ejemplo, el lapis specularis, el vidrio de la época para cubrir ventanales. O, por ejemplo, los lingotes de plomo extraídos de minas de Sierra Morena, estos encontrados en Cartagena, pero también en el sistemas béticos, o incluso también el oro de los Montes de León, ¿vale? Bueno, todo este proceso de romanización, de conquista y romanización, es lo que vosotros tenéis que trabajar en la pregunta que nos hacen en EBAU. Pero el tema de la romanización se desarrolla también en cuanto a la presencia romana en la península hasta el año 476. Y sobre todo desde el siglo III, a partir del año 240, comienza a entrar en crisis. Comienza a entrar en crisis a través de una serie de elementos que manifiestan esta crisis. El sistema esclavista, deja de haber esclavos porque ya no hay conquistas romanas. La sociedad romana se ruraliza, abandona las ciudades y se vuelve una sociedad que se basa más que en el comercio, en el autoabastecimiento. Se produce una fuerte polarización social entre unos grandes terratenientes y unos campesinos libres que huyen de la ciudad, se convierten en campesinos y buscan su protección, ¿vale? Aumentando el sistema clientelar. Y comienzan a llegar los pueblos germánicos de las fronteras más allá del Limes del norte, primero de una manera pacífica, pero a partir del año 406 de una manera violenta. Y eso va a provocar que un emperador de origen hispano, de nuevo tenemos aquí la importancia de la península respecto a Hispania, divida el imperio en dos, ¿vale? Teodosio, un romano nacido en una localidad segoviana, que dividía el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Bueno, si me permitís un paréntesis porque no lo he situado antes, también podemos hablar de personalidades romanas aportadas al imperio. Por ejemplo, el primer emperador no romano nacido fuera de Roma fue Trajano, ¿vale? Cuando el imperio romano llegó a su máxima extensión. O personalidades como Séneca, como Quintiliano, como Marcial, desde el punto de vista de la cultura, ¿vale? Bueno, la crisis del siglo III es una crisis que paulatinamente provocará la aparición del Bajo Imperio Romano, momento en el que el emperador Constantino desarrolla el proceso de cristianización de la península. Claro, este es Constantino, cómo ha ido cambiando el arte, se ha vuelto mucho más monumental y mucho más desequilibrado, ¿vale? Teodosio, aquí representado en este disco guardado en el Museo de Historia, en la Real Academia de Historia y encontrado por un agricultor que estaba arando, de ahí el deterioro en el que está situado. Teodosio es el que convierte al cristianismo en la religión oficial. Constantino la ha permitido y Teodosio, a partir del año 395 y principios del siglo IV, la convierte en la religión oficial del Imperio Romano y, por lo tanto, también de la península ibérica, suponiendo uno de los elementos más importantes de la romanización. Y como hemos visto anteriormente con la crisis del siglo III, comienzan a llegar desde los territorios más allá del norte del río Rin, de la zona de Germania, los pueblos germanos movidos por los hunos, que casi como cayendo como las piezas del dominó, van provocando la entrada de estos pueblos en la península. En el 406 suevos, vándalos y alanos, y posteriormente godos, visigodos, ostrogodos, burgundios, vándalos, alamanos, francos que irán, britanos que irán ocupando los diferentes territorios del imperio. En la península ibérica nos vamos a encontrar
que a partir del año 476 vamos a tener una descomposición en el que en la zona sur nos encontramos en la zona de dominio bizantino, en el norte una zona en la que vascos y cántabros actúan de una manera más o menos independiente. En la zona de la meseta norte nos encontramos a una zona de bandoleros o de pueblos dedicados al bandolerismo llamados los bagaudas, y los visigodos asentados al sur de Francia en la región de la Septimania y posteriormente en la zona central peninsular en torno al reino de Toledo. Bueno, este sería quizá, lo tenéis en los apuntes, la zona de asentamiento de los visigodos, hasta que en el 507 estos cruzan la península, ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, expulsados por los francos de la zona sur de la Galia, ¿vale? Y aquí nos situaríamos en la parte en el tema de la Hispania visigoda, en el que nos encontramos a la península fragmentada en los diferentes territorios. En Galicia los suevos, al norte cántabros y vascones, en el centro visigodos y en el sur los bizantinos. Esta es la situación que cuando desaparece el Imperio Romano y se desarrolla un momento absoluto de inestabilidad, nos vamos a encontrar en la península ibérica. Bueno, y con estas pinceladas, para que, bueno, podáis seguir con las diapositivas y con la narración, la preparación de lo que sería el tema de la Hispania romana, pues lo dejamos aquí. Dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Y bueno, pues terminamos el tema, vosotros lo preparáis y bueno, ya iremos desarrollando pues las preguntas cortas y los diferentes aspectos y apartados del tema, ¿vale? Bueno, pues espero que os sirva.